Bienvenido a polvoymiseria.com. Aquí estamos en la quinta segmento llamado 30 razones para creer en Jesucristo, en Yeshua, Dios hecho carne, manifestado en carne, aun cuando no nos prometiera vida eterna y cuerpos glorificados. Ok, yo creo vamos directo a 21. La razón número 21 es, nos da fuerzas físicas cada día. Fuerzas físicas cada día para hacer su voluntad y para abstenernos de la nuestra y en general. Pero en principio es tremenda promesa que hoy se está cumpliendo en todos aquellos y aquellas que creen en Yeshua, pues tienen poder o fuerza física para empezar a hacer su voluntad, la voluntad de Dios, lo que significa o lo que es posible hacer si dejamos de hacer nuestra voluntad. Y se requiere fuerza definitivamente, Ernie. Y recordemos que no tenemos fuerzas, nosotros somos débiles. Vaya, si tenemos fuerzas es para el mal, es para el pecado, pero para hacer el bien estamos totalmente desprovistos de fuerza alguna, porque toda la voluntad humana sin Cristo está orientada, inclinada hacia el mal. Y esto es algo que suena radical y lo es. Bueno, yo creo la parte radical y fuerte es, hay un argumento que mayor de gente tienen bueno adentro, que tratan de amar, hacer, si alguien dice, nadie es bueno, la gente dice, no, más ve qué está pasando en el mundo, hay gente ayudando, hay gente haciendo buenas obras, entonces si no existe nada bueno, ¿por qué existe esta gente? Y por más que no conozcan a Yeshua. Justamente volvemos a lo mismo, el ser humano sigue su propio código de justicia y de moral y de ética, y a él le parece, a nosotros nos parece que nuestras obras son buenas o generosas o justas, pero todo esto cuando lo contrastamos con la palabra de Dios, con la revelación, queda al descubierto que nuestras obras son malas. Desde luego que es revelación, y esto es para aquellos y aquellas que verdaderamente quieran conocer la verdadera justicia y el verdadero amor y la verdadera paz y la verdadera fuerza, que es Jesucristo. Pero ya digo, estas fuerzas físicas que Él nos da cada día es para empezar, para hacer su voluntad. Se requiere fuerza, pero fuerza espiritual, pero es esa fuerza que levanta también la materia, lo físico, porque es un cuerpo físico en el que estamos. Se requiere fuerza para dejar de hacer nuestra voluntad. Desde luego que se requiere fe, se requiere una serie de cosas, pero aquí el punto es la fuerza física, el poder de Cristo en nuestros cuerpos para poder llevar a cabo su voluntad. Ya digo, absteniéndonos de la nuestra, porque la nuestra es mala. Podemos pensar que es buena, muy bien, dice el apóstol Santiago, tú crees que Dios es uno, también los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Es decir, creencias son creencias. Una creencia no por ser creencia es verdadera. La verdad no es una creencia, es una revelación. Y hay un mundo de distancia entre una creencia y una revelación, como lo es Yeshua, revelación de lo alto, sabiduría de lo alto. Que me llega también es el punto del pecado, de la caída de que tenemos adentro, la criatura vieja que está pecando, está muriendo. Es fácil, como dices, amar la gente que te ama, es fácil esperar y la gente que te regresa más. El voluntad que hablamos de Yeshua, que me llega es amar el imposible, amar los que no nos aman, que no nos tratan bien, para poder amar incondicionalmente este amor superior, estas buenas obras que pensamos que hacemos. Sí, es un punto importante, porque estas fuerzas físicas que se nos da es precisamente para poder amar. O sea, ese es el fin o la finalidad de tener estas fuerzas, esta voluntad de Cristo, del Espíritu Santo en nosotros. Se nos da para poder amar, porque se requiere. Eso lo vamos a ver en una razón siguiente. El amor, la capacitación que Dios nos da para amarnos unos a otros. Pero de entrada decimos que se requiere fuerza física
pero no son fuerzas físicas humanas, es la fuerza, es el poder de Dios obrando en el cuerpo de aquellos que le creen. La parte física. Así es. ¿No haría alguien confundir fuerza espiritual y fuerza físico? No, aquí lo que sostenemos es que la fuerza espiritual, que es Dios, Yeshua, mueve la materia que Él ha creado, que la parte material que nosotros tenemos en este momento, está ahora bajo la fuerza o poder del Espíritu Santo, obrando en nosotros, lo cual repercute en fuerza física. Fuerza física no me refiero a músculos grandes, desde luego. Fuerza física me refiero el poder o la voluntad para hacer la voluntad de Dios, no haciendo la nuestra. Excelente, gracias hermano. Vamos a 22. Y la razón número 22 es, nos da unidad. Tremendo, Ernie, unidad. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que sin Dios, sin Jesucristo, sin el Espíritu Santo, porque eso es conocer a Dios, tener el Espíritu Santo. Ya hemos hablado que todo empieza con el arrepentimiento, pero bueno, hablando de la unidad, es tremenda, porque sin Cristo estamos divididos, estamos fragmentados, no hay unidad. Dios es el uno, Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno, y Cristo lo que quiere es devolvernos la unidad primigenia, o la unidad prístina que teníamos, o que tenía el primer Adán antes de caer. Antes de la caída había unidad perfecta entre el hombre y la mujer y el Creador. Tras la caída se perdió la unidad y quedamos divididos, fragmentados en el mundo. Y es evidente que estamos divididos a causa del pecado. No tenemos unidad. Desde luego que quisiéramos unidad. Y es aquí también donde se presenta el diablo, ¿verdad?, a ofertar muchos caminos para llegar a la unidad, aparentes caminos, ¿verdad? Espiritualidad sin Dios, religión, sectas, even drogas, de muchas maneras, inclusive de las formas más burdas, ¿no?, o corrientes, como teniendo dinero, les hace creer a muchos que tienen unidad y que están bien. Pero esto es mucho más profundo. Aquí se trata de poner en claro que debido al pecado, los seres humanos estamos divididos, estamos fragmentados. Hay una multitud de yoes, por decirlo de alguna manera, dentro de nosotros. Somos una legión, hay una legión dentro de nosotros de personalidades, que a fin de cuentas son los pecados, las manifestaciones del pecado. No son personalidades, pero es Cristo el único camino que tenemos al alcance para recobrar la unidad perdida. Y la unidad es poder. Quien está unido a Dios tiene poder, pero hay mucho más en todo esto. Es que ahora tenemos unidad con Dios y también ahora podemos tener unidad con los hijos de Dios, con los hermanos y las hermanas. Y bueno, también en este punto hay que mencionar que no es lo mismo un hermano o una hermana en Cristo que un prójimo. Y esto pues también puede parecer medio delicado y escandaloso. ¿Por qué nosotros hacemos diferencia entre un hijo de Dios y un prójimo? Aunque no es nuestro tema. No, creo en la unidad está bueno, mas sí puede parecer aquí un punto muy escandaloso porque separa. Hoy en día en el mundo hay unos movimientos muy radical, fuerte para unir todas las iglesias, religiones, para poder coexistir y estar en unidad. Así es, Ernie. Se llama ecumenismo y es parte de la agenda del diablo. Una agenda que va excluyendo creencias que separa. En esos términos, Yeshua, el único camino, es un tema que va para todos lados y es una discusión muy fuerte, un argumento. Y sí, escandaloso. Mas yo creo, también veo algo que el prójimo, un hermano o hermana en Cristo, recordamos
que entre esos hermanos todavía estamos viviendo con la criatura vieja y hay mucho dolor que pasa entre creyentes, que duele, que cosas que donde la gente ve y dice, well, si tienen unidad, ¿dónde está la unidad si son hermanos? Mas estamos todavía en el pecado cubierta, mas todos luchando en este mismo mundo. Y este punto creo nos unía como polvo y miseria. gente caída tratando de encontrar el camino. Hermano, aquí lo que trato nada más de diferenciar es esto. Un prójimo es una criatura de Dios. Hasta que no vuelve a nacer, hasta que no llega al arrepentimiento, no pasa de ser criatura a hijo de Dios. En otras palabras, nacemos criaturas de Dios, hay que pasar a ser hijos de Dios, de criaturas a hijos de Dios. No hemos nacido hijos de Dios, hemos nacido como criaturas de Dios hechos a su imagen y semejanza. Ahora hay que volver a nacer, como se le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, volver a nacer, ser regenerados, ser engendrados por el Espíritu Santo. Entonces pasamos a formar parte de su iglesia. Con los miembros de su iglesia tenemos unidad porque tenemos el mismo espíritu, porque somos bautizados por el mismo espíritu, tenemos una misma mente, un mismo Señor, una misma doctrina. Pero con aquellos que están fuera, todavía en el mundo, los amamos muchísimo, pero no tenemos unidad con ellos porque no podemos tener comunión. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Los amamos mucho, pero una cosa es unidad y otra cosa es amar a alguien por el simple hecho de ser una criatura de Dios. Estamos obligados, aunque Dios no obliga, a amarlos. Y ya hemos dicho que amar no es un sentimiento. Si amas a alguien, demuéstraselo hablándole el evangelio, hablándole la sana doctrina, porque este es un amor efectivo, este no es el amor supuesto del mundo, el amor fingido. Aquí el que ama da de comer a otro, da de beber a otro, y lo que hay que dar de comer y dar de beber es la misma bebida espiritual que estamos todos los días comiendo y bebiendo. El punto es muy claro. Jesucristo en esta razón nos da unidad. Nosotros no teníamos unidad con Dios, teníamos unidad con el diablo, por pecadores. A lo mejor sentíamos que éramos uno con Dios, pero bueno, esto es lo que sentíamos. Tener unidad se refleja. Una persona que tiene unidad con Dios lo refleja, lo manifiesta en el mundo. Los otros ven a esa persona que siempre permanece siendo uno, el mismo, a pesar de que problemas o caídas o malos días o pruebas, así es, permanece en la unidad con Cristo. Para que una iglesia esté unida es que cada miembro de la iglesia esté unido a su vez con Dios. Si tú eres uno con Dios, eres uno con todo el cuerpo de Cristo. En cuanto a los que están fuera del cuerpo de Cristo, que es todo esto que hablamos, es para invitarlos a que conozcan que hay razones maravillosas para creer en Jesucristo en este tiempo. Y una de ellas es la unidad que hoy tenemos con Dios, lo cual es fuerza y poder, porque es una relación de intimidad la que tenemos con Él, con el uno. Y es algo muy grande. Huge, excelente. Ok, entonces vamos a 23. La razón 23 es tremenda. Nos enseña y capacita para amarnos unos a otros. Algo aparentemente muy aburrido, Ernie, esto de amarnos unos a otros en este mundo pues materialista y codicioso. ¿A quién le importa esto? Hay mucha gente que conserva eso y lo único que quiere es el amor. Y bueno, esta es la idea, presentar a Jesucristo, el Dios de amor que nos enseña a amarnos unos a otros. Siempre hemos hablado de amor y tenemos días especiales del amor y escribimos cartas de amor y libros de amor y películas de amor y constantemente sale la palabra, palabras como te amo, te quiero de nuestra boca y vemos que realmente no tenemos ese amor y que lo seguimos queriendo. Y bueno, es otra vez la palabra radical. Nosotros sostenemos que los seres humanos nacidos en pecado, como somos todos,
es imposible que puedan amarse unos a otros. Es imposible inclusive amarse a uno mismo, lo cual no es lo que Dios quiere, que nos amemos a nosotros mismos. Pero bueno, en el mundo se habla de amor propio y andan muchos ahí queriéndose amar a sí mismos, y según esto dicen, ámate a ti mismo para que puedas amar a otro. Todas estas son doctrinas del demonio, ¿me entiendes? Porque es imposible que nosotros, vendidos al mal, vendidos al odio, a la ira, a la codicia, a la soberbia, a la envidia, a la fornicación, es imposible que personas con esta descripción puedan amar verdaderamente. Y llega, hay mejores días que otros más. Amor constante. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque exacto, puro, amor desinteresado. Estoy hablando de un amor verdadero. El mundo habla de amor, pero no vemos ese amor que está lleno de intereses. No es un amor puro, es un amor fingido, como dice la palabra. Si nosotros los seres humanos tuviéramos amor, la historia sería otra, Ernie, y lo que hoy viviríamos sería muy distinto. Vemos un mundo de injusticia, vemos un mundo de maldad, vemos un sistema perverso y malvado. Esto es porque nosotros somos malvados. Hay que aceptarlo, es duro. El amor de Cristo es amor de perdón, y todo parte de eso. La razón 23 es que nos enseña y capacita para amarnos unos a otros. Entonces aquí hay que hablar del amor de Jesucristo, el verdadero amor. ¿Cómo se manifiesta el amor de Cristo hacia nosotros? Como amor de perdón. Cristo nos perdonó. Razón por la cual Él también nos pide que nos amemos unos a otros. Recordando esto, que el amor en primer lugar es amor de perdón. Si tú amas a alguien, tienes que vivir perdonándolo. Y bueno, no tan solo eso, ¿verdad? Hay otros elementos que componen el amor de Cristo, como el servicio. Cuando una persona ama, sirve. Es muy grande, y otra vez hablamos y denunciamos la mentira del supuesto amor del ser humano. Nosotros no creemos que el ser humano pueda amar hasta que no conozca el amor, hasta que no conozca que Dios es amor y que mostró ese amor de la forma como lo mostró, muriendo por nosotros, primero tomando un cuerpo, muriendo y resucitando por nosotros y cumpliendo la ley y dándonos libertad y dándonos cosas tremendas para este tiempo. Ok, entonces vamos a 24 y esta es una buena. La victoria es... Yeshua nos da poder para renunciar a todas nuestras posesiones, o mejor dicho, para no poseer nada. Esto equivale a pobreza espiritual, al desapego. Y es grande, como tú dices, porque la palabra dice que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Y aquí está el diablo, ¿verdad? Que nos hace creer que somos dueños de las cosas, de las personas, del tiempo de los demás, de nuestras vidas, de la vida de nuestros hijos, del dinero. Y pues todo esto es una mentira, Ernie. Nosotros no somos dueños de nada. No, es interesante porque posesiones, primera cosa va a llegar las cosas. Más hablas de gente, posesando gente. Y claro, la criatura vieja quiere poseer todo, quiere adueñarse de todo, quiere controlar todo. El ser humano quisiera controlar a Dios, quisiera controlar el universo, pero no hay tal cosa. Y es algo grande, Ernie, porque esto nos habla de la pobreza espiritual y hay bienaventuranzas. Bienaventurados aquellos pobres en espíritu, son los pobres en espíritu. Y verdaderamente para practicar las obras de Dios, para vivir en las obras de Dios, tenemos que ser pobres. Pobres, espiritualmente hablando, implica no tener posesiones, no hacer nada nuestro, no creernos dueños ni siquiera de nosotros, de nuestras vidas. Todo ha cambiado. Cuando llegas a Yeshua, comprendes por revelación que Él es el dueño de todo, es el dueño de nuestras vidas. Y es imposible que una persona pueda empezar a servir a Cristo si no suelta, si no renuncia a todo lo que está cargando. Pero no estoy hablando nada más de posesiones materiales, ni tampoco estoy diciendo que
vayan y vendan todas sus posesiones materiales y que sean pobres, porque eso no sería de Dios. O sea, nadie va a llegar a la pobreza espiritual vendiendo sus muebles o vendiendo sus libros o vendiendo todo y regalándole el dinero a los pobres. Hay que ser pobres en espíritu. Y esto es una obra por gracia. Nadie puede renunciar. Por ejemplo, el budismo y muchas religiones hablan de la renuncia y del desapego, ¿verdad? Pues allá andan muchos atrapados creyendo que verdaderamente no poseen nada y que ya renunciaron a todo. Pero la verdad es muy distinta, porque nadie puede por sus propias fuerzas. Nosotros no podemos a ningún precio renunciar a nuestras propias vidas. Es imposible. Esto tiene que ser una operación divina en nosotros. Tú y yo no podemos renunciar, porque cada renuncia que hagamos por nuestra propia cuenta va a producir ego y arrogancia y soberbia en nosotros. Yo renuncié a fumar, yo renuncié a mi casa, Cuando es la operación hecha por Cristo, no produce absolutamente ningún tipo de orgullo. Uno llega agradecido con Cristo al grado de que le entrega su vida. Esta entrega de nuestra vida a Cristo no es en un momento, es a cada momento. A cada momento hay que entregarle todo, porque en verdad nada es nuestro, nada más que el diablo nos ha hecho creer que todo es nuestro, que nuestra vida es nuestra, y no deberíamos de manejarlo como una renuncia, porque eso ya es falso. ¿Cómo podemos renunciar a lo que no es nuestro? No sé si me entiendes. Uno renuncia a algo que le pertenece. Pero si no tienes nada, ¿cómo puedes renunciar a algo? Ahora, la verdad es de que nada es nuestro. Nosotros le creímos al diablo y muchos le siguen creyendo, la mayoría le siguen creyendo al diablo, a Satanás, a esa mente carnal y animal y diabólica y posesiva que hay en cada ser humano, la criatura vieja. Y bueno, están poseyendo, esto todo genera esclavitud, genera servidumbre, codependencia, ¿verdad? Lo que haces tuyo, pues quedas aprisionado a eso, a cuidarlo, a sostenerlo, a defenderlo, a protegerlo, y es uno de los embustes del diablo. La verdad es de que Yeshua nos quiere dar todas las cosas para que las disfrutemos, pero nada es nuestro. Aunque todo sea nuestro, porque todo es de nuestro Padre Celestial, no es nuestro, no es para que nosotros hagamos lo que queremos. Dios nos da las cosas para que gocemos de ellas abundantemente. Me parece fundamental, Ernie, la renuncia, pero ya digo, plantearlo en estos términos ya es erróneo, porque ¿cómo puedo renunciar a algo que nunca ha sido mío? Simplemente no hacer nada nuestro. Eso es vivir en la verdad. En parte de eso es vivir en la verdad. Vivir no haciendo nada nuestro. ¿Por qué? Porque en el momento en que haces algo tuyo, ya te hiciste esclavo de eso. Y eso es pecado. No tengo mucho más para poner en este. Nada más una cosa, que no se vaya a entender mal, que cuando decimos renunciar a todas las posesiones, no estamos diciendo ir a vender todas tus cosas y que le regales el dinero a los pobres. No, es que no hagas nada tuyo y que entiendas que todo lo que tenemos es un préstamo que Dios nos da como mayordomos que somos de Él. Donde cambia o la asunto es pobreza espiritual y poder entender realmente qué es, porque hay muchas definiciones y doctrinas misma que creo que estás tratando de decir que no son verdaderas, porque realmente estamos hablando de un físico pobreza y no una pobreza espiritual. Así es, verdaderamente lo hemos dicho y lo volvemos a decir. La verdadera riqueza está escondida en Cristo. Y quien quiera ser verdaderamente rico debe de experimentar la pobreza espiritual para llegar a ser verdaderamente rico. Porque no hay riqueza verdadera en este mundo, son engaños del diablo. El dinero no es riqueza, la salud física no es riqueza, si no hay salud espiritual no es ninguna riqueza. Y bueno, ese punto. Excelente punto. Ok, ya estamos en 25.
La razón 25, también tremenda, nos hace participantes de su santidad. Ay, tremendo, Ernie, tremendo. Y bueno, pues en apariencia sumamente aburrido, ¿no? Pues ¿quién quiere ser santo? ¿Quién quiere caminar en santidad? Bueno, primero tenemos que decir, que denunciar, vaya, hablar de lo que es la verdadera santidad y lo que es la falsa santidad. La mayor parte de la gente cree que ser santos es estar dentro de un monasterio o de un convento, haciendo oraciones y leyendo la Biblia día y noche y no teniendo contacto con nadie, haciendo votos de silencio, votos de pobreza, todas estas cosas que sabemos que es falsa santidad. Los monjes que se flagelan, todo esto no obedece a la santidad verdadera. Cristo nos hace participantes de su santidad. Nosotros, Ernie, no somos santos. Definitivamente somos todo lo contrario. Somos pecadores malvados, esa es la verdad. Y claro que quisiéramos santidad, pero no podemos porque ¿cómo podemos los que estamos vendidos al pecado llegar a ser santos? Bueno, la única manera es con Jesucristo. Él ahora nos hace participantes de su santidad. Lo primero que hay que hablar es que lo santo es lo opuesto a lo inmundo. Lo santo es lo antagónico a la inmundicia. Y es muy sencillo. Todo esto se llama pecado. Los santos son los que se apartan del pecado, viviendo en juicio, juzgando al pecado diariamente, porque el pecado hay que echarlo fuera juzgándolo, en una operación que solo los jueces pueden hacer, y Cristo quiere hoy justamente que seamos jueces de nuestro pecado, para que ya no seamos jueces de los demás. Dice, saca la viga de tu propio ojo, empieza a juzgar al mal que mora dentro de ti, juzga al anatema que está dentro de ti, con juicio condenatorio total. Cristo nos da esta facultad para podernos apartar de esto, de esta inmundicia, de esta voluntad, y empezar a vivir en su santidad. No hay más que ver cómo vivió Cristo. Cristo no era un fariseo, Cristo no era un saduceo, no era un religioso. Precisamente Él fue atacado por los grupos religiosos, porque les demostró lo que era verdadera santidad. No estar yendo a el templo o a la iglesia y hacer largas oraciones o todo esto que es el proceder de la religión, algo que es exterior nada más y que no es interior, no es espiritual, es anímico en todo caso, sensitivo y punto, pero ahí no hay espiritualidad. Y bueno, hay que caminar con Cristo en santidad, ¿verdad? Y lo primero que vemos es que lo santo es lo que está apartado de lo inmundo. Entonces, para ser santos o caminar en su santidad, hay que apartarnos del pecado y empezar a caminar con Él. Todo esto es para poder vivir en amor, porque a fin de cuentas los santos son los que están siendo santificados todos los días, son los que están siendo purificados y edificados todos los días por el Espíritu Santo. Pero a fin de cuentas es para amar, o sea, se requiere santidad para poder amar puramente a alguien, sin intereses, sin espíritu de usura, ¿verdad? Porque pues también tenemos que dejar de ser usureros, es decir, dejar de hacer las cosas por interés. Eso no es amor puro ni santidad. Entonces nos lleva otra vez las diferencias de definiciones de palabras y contextos entre literal, interpretación y revelación, y a dónde es realmente la verdadera definición de santidad, ser santo verdaderamente, viviendo en esta vida, este mundo con toda la lucha, santidad. Santidad es simplemente apartarnos de la iniquidad, del pecado. No significa irse a la montaña, ni ser un eremita, ni renunciar al mundo e irse al bosque. Esa es la falsa santidad. Esa es la santidad, concepto del diablo. La verdadera santidad es simplemente vivir en la pureza de Cristo, apartados de iniquidad, viviendo apartados del pecado, haciendo morir las obras del pecado, dejando de hacer nuestras obras. Somos santos o caminamos en santidad. Eso es todo, es muy sencillo.
nosotros planteamos la santidad como una fuente de poder, porque Cristo es poder y sabiduría. Entonces no queremos que vayan a pensar que la santidad es un aburrimiento o es algo que produce tristeza en el alma. Para nada, todo lo contrario. La verdadera santidad, la que da Yeshua, produce regocijo, fiesta, poder, porque eres libre. Ya no somos gobernados por el pecado, ahora nosotros estamos señoreando sobre el pecado, caminando en santidad, y eso es poder. Ahora ya no nos relacionamos con las personas con intereses humanos y mezquinos, sino con la santidad de Cristo, buscando el bien de los demás, que es Yeshua, presentarles a Cristo, hablarles de Cristo, amar. Excelente, huge, y gracias, hermano. Dios bendiga a todos escuchando. Hasta la próxima. Poloymiseria.com